Piscis, bienvenido a tu lectura para esta semana del 1 al 7 de junio. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver esta semana cuál es el arcángel que sale defendiéndote y cuál es su mensaje para ti. Mira, tienes al arcángel Gabriel que se ha hecho presente bastante en estas lecturas. Te habla de una semana donde vas a tener confianza, él te va a estar dando entusiasmo, coraje y mucho carisma también. Mira qué carta tan hermosa. Te dice que es momento de tomar acción, que vas a tener una pasión por una gran causa durante esta semana, una causa tal vez ambiental, una causa tal vez como activismo, tal vez vas a estar enfrentándote, algunos de ustedes, mis guerreros de Piscis, en contra de una idea con la cual tal vez no estás de acuerdo. Y tienes también una gran intuición para saber exactamente lo que tienes que hacer esta semana, mis guerreros de Piscis. Y todos tus pasos van a estar guiados y cuidados por tu arcángel Gabriel. Así que empieza a hablar con él durante esta semana para que te mande los mensajes necesarios. Y mira estas cartas hermosas que tengo acá. Son unas cartas nuevas. Son las cartas de Spirit Animal o el espíritu animal, los espíritus del bosque. Y vamos a ver qué espíritu animal sale protegiéndote durante esta semana y qué mensaje tiene para ti. Mira, te sale el escarabajo y te da el número de la suerte 52. Podría ser también al revés el 25 o puedes sumarlo y eso te da el maravilloso y mágico número 7. Te habla entonces Piscis. Es que mira, hablando de magia, que tú eres un instrumento de Dios, del universo, donde la magia fluye por tu cuerpo. Y vas a tener ese gran poder, vas a tener esa intuición para poder tomar decisiones sabias y el poder de manifestar también muchas cosas en tu vida durante esta semana, Piscis. Así que a tener una actitud y una mente muy positiva, porque lo que piensas, eso mismo se manifestará frente a ti. Déjame ver tus energías, quiero ver tu mente, tu corazón y los bloqueos que puedas tener para esta semana. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana, pues para que puedas todas las semanas recibir estas bendiciones. Esa es la carta que quería hablarte y aquí está. En tu mente esta semana tienes la carta del loco. Estás pensando en dar un salto de fe, estás pensando en intentar algo nuevo, algo completamente diferente, en embarcarte en algo nuevo. Para algunos de ustedes tal vez podría ser un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de trabajo, independizarte. Y estás pensando y analizando muy bien cada uno de esos aspectos en tu vida. Si no te sientes así ahora, te sentirás de esa manera durante la semana, así es que te invito a que vuelvas a ver este video. Tu corazón marca con la energía del estrés y tiene mucho sentido, pues si estás pensando en dejar un trabajo en el cual tienes muchísimos años, estás pensando en jubilarte y empezar algo nuevo, estás pensando en independizarte y tener tu propio negocio, tu corazoncito está un poquito estresado, está tratando de analizar la situación y podría ser algo que te esté frenando un poco, diciéndote, ¿estás segura? ¿Estás seguro que quieres hacer este cambio? ¿Quieres dejar las cosas a las cuales ya estás acostumbrado por intentar algo nuevo? Para algunos de ustedes, siguiendo la línea del mensaje que te da esta carta tan hermosa del espíritu del escarabajo, podría ser tal vez que estés pensando en dedicarte a dejar tu trabajo de oficina de 8 a 5 para dedicarte a un trabajo espiritual, tal vez leyendo cartas, haciendo sanaciones. Y por eso tu corazón dice como que, ¿y cómo vas a generar dinero? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pero recuerda que tu arcángel Gabriel va a estar a tu lado, guiándote, y que tu instinto te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Vamos a ver el bloqueo, dónde está esta semana para ti con respecto a esta situación. A ver, mis guerreros de Piscis. Uy, mira, el bloqueo está en el renacer. Parece que esto va a requerir que tú te reinventes nuevamente. Y hay algún tipo de restricción tal vez en tu vida un poco mental en donde estás luchando en contra de tus propios instintos, tal vez por lo que te ha enseñado o en la cultura con la cual te has criado, donde pues tal vez probar o trabajar de algo holístico o hacer algo independiente no es una profesión. Y eso lo tienes en estos instantes como un bloqueo, un condicionamiento que tienes que romper, una situación de un conflicto tal vez con algún tipo de creencia o manera en la cual fuiste criado, que va como en contra de eso.
Pero aquí te están invitando a que aceptes quién eres, que aceptes tu don y que te abras para que vuelvas a renacer. Si esto de espiritual no aplica contigo, pues vamos a ver en estos instantes la energía del trabajo, dinero y amor para ver qué mensajes hay allí para ti. Luego va a venir los mensajes de los ángeles y al final tus 3 bendiciones. Vamos a ver el trabajo para mis guerreros de Piscis esta semana, ¿qué va a estar sucediendo allí? Tienes la carta del 7 de bastos. Y esto me habla de una energía en donde tú estás sintiendo tal vez ataques en tu trabajo. Puede ser que sientes de que todo el mundo está en tu contra. Puede ser que esto sea una situación donde físicamente realmente hay mucha gente en contra tuya en el trabajo. Hay mucha gente pidiéndote cosas, necesitando de tu ayuda y tú estás como en cierto punto que estás bloqueando todas esas energías. Tal vez porque ya parte de ti está reconociendo de que has llegado a un límite en ese trabajo y tú estás preparándote para tomar acción y hacer algo nuevo. Así que tienes que adaptarlo a ti. Si estás buscando empleo, parece que podrías estar recibiendo también durante esta semana diversas ofertas y podrían ser un poquito como demasiadas ofertas a la vez y esta semana podrían algunos de ustedes sentirse un poquito como sobresaturados con información que tienes que aplicar aquí, llenar otro formulario acá, mandar otra investigación acá, hacer un análisis para esta otra empresa, mandarles otra información a la otra, así que podrías estar como recibiendo muchísima información de parte de otras compañías que están necesitando que les mandes eso para poder determinar si aplicas o no. Las finanzas para ti, para esta semana, mis guerreros de Piscis, tienes la carta del 8 de bastos y mira, tienes el 7 y el 8 de bastos, ¿eh? Esto me están indicando aquí acerca de noticias que van a estar llegando a tu vida con respecto a dinero, con respecto a finanzas. Pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser exactamente de esas empresas que quieren consultar contigo. O si tú trabajas en la línea de contabilidad, de finanzas de una empresa, puede ser entonces que estás recibiendo muchas llamadas de parte de colaboradores, de empleados que necesitan saber cuándo su cheque va a estar listo. Pero yo veo como mucha gente comunicándose contigo para pedirte dinero, pero es de trabajo. Así que tal vez tú manejas o tomas algún tipo de estas decisiones y vas a estar con esa necesidad de ahora cómo manejo o respondo a tantas personas, ¿eh? Si estás en pareja, ¿cuál es el mensaje para ti esta semana, mis guerreros de Piscis? Uy, te sale la carta del As de Espadas. Muy bien, ¿eh? Aquí esto te está hablando de un triunfo sobre dificultades que tenías con la pareja, malos entendidos, llegan a su final, problemas de comunicación finalmente quedan eliminados de la relación o de la pareja. Veo mucho más entendimiento durante esta semana. Y también me están indicando de que va a ser una semana donde la pareja va a poder recobrar la confianza el uno con el otro. Muy bien, ¿eh? Si estás soltera, soltero, pues no importa tu género. ¿Cuál es el mensaje para ti esta semana? Uy, tienes la carta del emperador y esta carta también cayó en esa misma posición para otro signo. No recuerdo bien ahorita cuál. Y esto podría ser una señal de que esta persona podría ser de ese signo. Así es que tiene que ser entre Capricornio y Acuario, uno de esos dos. Esto me está indicando entonces definitivamente, o Sagitario, esto me está indicando... Fue los signos, uno de esos signos tuvo que haber caído esta carta allí. Esto me está indicando para los que están solteros que definitivamente con esta carta van a estar conectando con alguien muy especial, una persona madura, mayor que ustedes, que tiene gran experiencia, que va a fijarse en ti y que va a prestar atención a ti, a quién eres y que va entonces incluso podría querer tener algo serio contigo. Déjame aclarar estas cartas, la del trabajo con respecto a esa energía donde vas a tener esos conflictos, esa dificultad, gente pidiéndote cierta información o ciertas cosas. Mira, sale la carta del 10 de bastos. Te habla de una semana cansona para ti. Una semana bastante pesada en el trabajo. Donde tú vas a llegar a un momento en el cual te vas a sentar y vas a decir, ok, ya, no puedo más, necesito tomarme un descanso, tomarme un break. Esto ha sido demasiado pesado, porque mira, todos esos bastos que estaban tratando de atacarte o pidiéndote información o requiriendo que tú les ayudaras en algo, finalmente quedan todos en el piso. Mucho cuidado con algunos de ustedes porque con esto puedo sentir también que podrían estar tirando el trabajo a un lado y no haciéndolo por esa energía de sentirse como sobresaturados con eso, ¿eh? Pidan ayuda si ese es el caso.
Déjame aclarar las finanzas. Tienes la carta del mundo. Y esto me está indicando de que ese dinero que podrían estarte solicitando definitivamente no es dinero que pertenece a ti, es dinero del mundo, después de la empresa, hacia los colaboradores. Así que por esa parte puedes estar tranquilo porque tu bolsillo no lo veo que se vea afectado. Es el bolsillo de la empresa y tal vez tú tengas algo que ver con eso o estés esperando tú dinero de la empresa. Voy a aclarar al emperador con los solteros. Mira, llega tu príncipe azul o tu princesa azul que te libera de las ataduras que tienes con esa energía de la soltería. Así que definitivamente ese emperador viene con interés de robarse tu corazón y de enamorarte. Muy bien, mis guerreros de Piscis, ¿eh? Vamos a ver los mensajes del propósito de vida, tus ángeles para esta semana. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y cuéntame cómo te va en la semana. Tienes la carta de la confianza. Tienes que confiar en tus sentimientos y en tus sueños porque están guiando el camino en tu vida, especialmente en tu vida profesional. Confiar en tu instinto, como te lo dijo el arcángel Gabriel una vez más al inicio de la lectura. Aquí te lo vuelven a repetir. ¿Qué otro mensaje, Piscis, hay para ti? Tienes la carta de hablar con tus ángeles. Que en lugar de estarte preocupando, les pidas a tus ángeles, especialmente a Gabriel o a tus ángeles con los cuales ya tú conoces directamente, que te den una guía divina y ellos se van a estar manifestando en tu vida para indicarte qué hacer para levantar este bloqueo donde no te quieres reinventar y para ayudarte con esta dificultad en el trabajo. Vamos a ver el consejo que tienen para ti los ángeles en general. Uy, pide ayuda. Te lo dije, es el momento de que se manifiesten en tu vida las personas indicadas que te van a dar la mano, que te van a ayudar, que te van a liberar, como este emperador que está dispuesto a interceder por ti. En el otro signo, este emperador estaba moviendo sus influencias para que se te diera algo, pues al signo que se lo leí en el trabajo, y parece que viene con las mismas intenciones de interceder por ti ese emperador, alguien que no ha confesado su amor en ti todavía y podría ser un protector o una protectora en tu trabajo. Y el otro mensaje que tienes también es que tu salud va a mejorar. Si has estado experimentando algún problema de salud, pues aquí están tus ángeles para decirte de que las cosas van a mejorar y van a salir bastante bien. Piscis, vamos a ver tus 3 bendiciones. En los comentarios dime allí, acepto mis bendiciones, pues para que lo decretes y quede listo para tu vida. Vamos a ver la primera bendición, ¿en qué área de tu vida la vas a recibir? Te sale la carta del 7 de oros. Y esto te indica de que finalmente puedes tomar tu parte de un dinero. Esto puede ser un dinero de una herencia, puede ser un dinero tal vez que te corresponde, un dinero que no te habían entregado en el trabajo. Y esa va a ser la bendición. También si hay algunos de ustedes que están esperando vender un terreno, una casa, una propiedad, alquilar una habitación, hacer una renta de una habitación. Aquí yo veo que finalmente te toca tu parte, pero especialmente si es la venta de una casa o de un terreno. Esa venta termina y tú coges tu parte de dinero. Fabuloso para ti, ¿eh? Y esa va a ser una gran bendición porque tal vez algunos de ustedes han estado pasando por algún tipo de conflicto legal por una herencia o un terreno. La segunda bendición para ti, te sale la carta del 5 de oros y te habla de que termina una época en donde tenías que estar pidiendo o rogando por dinero o por atención. La época de rogar o mendigar termina en tu vida. Y esa va a ser una gran bendición porque ahora vas a poder valerte por ti misma, por ti mismo. Y la tercera bendición para ti esta semana, mis guerreros de Piscis. Te sale la carta del 8 de bastos. Nuevamente, una vez más aquí. Esto me está indicando de que van a estar llegando mensajes positivos para ti esa semana. La bendición te llega por medio de una gran noticia, una noticia muy positiva que está por llegarte a ti esta semana.
Excelente con esta carta. En pantalla en estos instantes, mis guerreros, te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Te mando un fuerte abrazo. Que tengas una semana llena de muchísima luz y progreso.